Que Dios los super bendiga y que esta palabra sea de mucha edificación para quienes nos vayan a ver a través del internet. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que estoy seguro que nos va a ayudar a todos y muy necesaria para nuestros días. Cuando nosotros prendemos la tele o hacemos un poquito de zapping, así se dice en Argentina, en el internet comenzamos a ver que las noticias son poco alentadoras, ¿sí o no? De repente vemos que hay un incendio forestal matando a muchísimas personas en un lugar, y de repente un terremoto causa estragos en otro lugar, y se desprende una guerra por el otro lugar, y de repente viene una ola de frío que también causa la muerte de decenas de personas por otro lugar, y de repente hay otro lugar que tiene una ola de calor que está llevando también a muchas personas lamentablemente a la muerte, y de repente vemos una crisis económica, y de repente se desata el caos en la vida social de un país y toman un canal de televisión y de repente pues la inseguridad se apodera de las calles. Claro, y uno dice, ¿a dónde podemos nosotros irnos para encontrar un poco de paz, de seguridad? Y claramente eso hace que muchos entren en pánico. Claramente, cuando nuestra vida es regulada por el pánico, no podemos esperar otra cosa que una tragedia. Nuestra vida no fue diseñada por Dios para que vivamos en temor. Para eso es la fe. La fe es un fruto espiritual que nos ayuda a nosotros a entender que Dios, por más oscura que se vea la situación, Dios tiene el control de todo. Y eso nos proporciona a nosotros una seguridad, una convicción interna que hace que el temor no encuentre lugar. Hoy hay muchas personas entrando en depresión, otras peleando y coqueteando con la ansiedad y el estrés. Si ustedes se dan cuenta, como nunca antes en la historia, hay gente sufriendo de ataques de ansiedad y de ataques de pánico, ¿sí o no? Claramente eso hace 100 o 200 años atrás, la gente lo sufría, pero no en la cantidad que hoy día se ve. De hecho, yo me quedé totalmente anonadado hace poco cuando me enteré que aún los perros tienen ataques de pánico. ¿En serio? Le dije a mi cuñada, ¿qué le pasa al perro este que está medio agresivo? Dice, tiene depresión. El perro. Le digo que venga a tener de pesar la patada en la cabeza que le pego al perro. Se le va a dar la depresión en 2 minutos. Nada, le estoy bromeando. En la costilla sí, pero en la cabeza no. No, porque mi esposa el otro día salió y dice, me mordió el perro, me mordió el perro. Le digo, si hubiese sabido, la mando a tu mamá a que busque la cosa. La cuestión es que después quiero que me explique algún veterinario cómo es que se dan cuenta que un perro tiene depresión. No sé, lo pasan al zaguán y el perro le dice, wow, 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 wow. O somos nosotros muy crédulos o nos ven la cara. Yo tenía a mi perro en Argentina, mi hermano, ¿qué iba a sufrir de depresión el perro ese? Ahora los perros tienen patologías que vos decís, claramente estamos en un tiempo bastante difícil. Y entonces tenemos una situación en donde la gente vive cautiva del miedo. Y claramente vivir en miedo, vivir en temor, es un mensaje que nosotros le proporcionamos a Satanás para que él nos mantenga en cautiverio. Y también es un mensaje que le damos a Dios de forma indirecta. Porque la gran mayoría de la gente que vive en temor, a pesar de profesar su fe en Jesús, le está dejando un mensaje. Porque el miedo es la imaginación o la realidad. Porque está el miedo que genera una realidad y el miedo que genera una imaginación. Ambos claramente son, en el peor de los casos, nocivos para nuestra vida. Nosotros le estamos dando un mensaje. Si la situación es real,
claramente es allí donde nosotros debemos activar la fe, porque la fe nos ayuda a poner la mirada en el Dios que todo lo puede, que es omnisciente, que es omnipotente y que es omnipresente, que no ha perdido ninguna batalla en toda la historia de la humanidad y que cuando nuestra vida está en sus manos, ninguna fuerza del mal podrá destruirnos, ninguna adversidad podrá detener el destino de gloria que Dios ha diseñado para aquellos que caminan en fe. ¿Se entiende? Bueno, después está el miedo imaginario, que no está fortalecido, o sea, que no está argumentado por realidades palpables. Es ese miedo a lo que me puede acontecer, es imaginario y ese es el peor. Porque ni siquiera tenemos una realidad para nosotros decir, no, pero pará. El imaginario es el peor. Porque nos hace ver cosas que no son y atrae a nuestra vida aún eso que nosotros imaginamos que nos puede llegar a suceder. Hay un pensamiento muy bueno que dice, por lo general sufrimos más por lo que imaginamos que nos puede llegar a suceder que por lo que está sucediendo en realidad. Todo ello hace que nuestra vida entre en un combo de ansiedad, de estrés, de imaginación, que a la postre termina haciéndonos mal en el alma y termina asfixiando nuestra fe. Y comenzamos a caminar por lo que vemos y no por lo que creemos. Cuando la fe es todo lo contrario. La fe es caminar por lo que creemos y no por lo que vemos. No andamos por vista, sino por fe. Y el justo por la fe vivirá. El miedo, diga conmigo, el miedo nos asfixia la fe. El miedo nos hurta la paz. El miedo descoloca los pensamientos en Cristo. Es decir, le saca la afirmación que tenemos en Él. La Biblia dice, tú guardarás, en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, Satanás sabe que el miedo es la esencia de él. Satanás tiene un espíritu, así como Dios tiene un espíritu. El espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y lejos de ser un espíritu de temor, es un espíritu de poder. Pero claramente el espíritu de Satanás es un espíritu de temor. Lejos de lo que muchos proyectan en Satanás. Tenga cuidado porque Satanás es malo, es poderoso. No, Satanás es miedoso. Que solamente puede atacar lo que él ve que tiene miedo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque solamente puede devorar a la persona que le abre la puerta al miedo. Porque el miedo paraliza. Diga conmigo. Ajá. Por eso que le he titulado esta palabra que quiero compartir con ustedes, venciendo el miedo. Vamos, toca a tu vecino y decirle, qué pinta de no miedoso que tenés. Escuche, el espíritu de miedo es un espíritu que anda buscando siempre una casa donde vivir. Y el miedo viene en forma de noticia, en forma de profecía. Viste que hay profetas que ahora están saliendo. Dios me mostró que el 2024, esos profetas que son más que profetas de Dios, son agoreros. Y claro, sus profecías después se jactan de decir que se cumplen. Vamos, venga, vale. Pero es que dicen profecías genéricas. Pero es que si yo ahora me pongo a decir, Dios me mostró que en este 2024 en algún lugar del mundo va a haber un terremoto. Pero es que hay terremotos y temblores todos los días. Pero es que hasta me hacen ustedes entrar en terminologías, en pronunciaciones españolas.
Y de repente alguien te dice, Dios me mostró que este 2024 hay un país en Hispanoamérica que va a tener un caos económico. De hecho, Dios me está mostrando que en este 2024, en todos, escuchen, porque esto no es algo, esto es una profecía específica. Dios me está mostrando que en todos los países del mundo va a haber gente que se va a morir. En diciembre, hermanos, confirmado, en todos los países por lo menos uno se murió. ¿Se dan cuenta que no soy un falso profeta? Entonces, en ese vaivén de profetas que están saliendo hoy por las redes sociales, es una situación que mucha gente está entrando en pánico. Nunca me voy a olvidar de una mujer que un día me escribe por las redes sociales, una mujer que yo, dicho sea de paso, conocí en un momento que yo estaba estudiando en la universidad y bueno, pues hicimos amistad con su esposo, con ella, y de repente me escribe y me dice, Pastor Oscar, sé que tú eres un hombre de Dios y vas a entender lo que Dios está mostrando. Y le pongo, sí, dime. Dice, Dios me mostró que viene un tsunami sobre Miami. Estoy hablando de esto hace como unos 10 años atrás. Así que Dios me dice que te diga, y tú eres un hombre obediente a la voz de Dios, que saques a toda la congregación y la lleves mínimo hasta Tallahassee o hasta Jacksonville. Porque vi y Dios me mostró que Miami quedaba sobre las aguas y me dio fecha. Un día de agosto de aquel año. Decí que no le hice caso, mi hermano. Si no, muchos de ustedes me hubiesen pegado una patada. Ella se mudó para allá, para el norte. Aquí estamos, en Miami, en la capital del sol. No culpes a la lluvia. No. La miré y le dije, ¿será que no me amas? Bueno, aparatitos así aparecen todos los años. Y la gente está cautiva en un espíritu de temor, pensando que este año, imagínense, ahora ya la gente está con que cuidado, que ya es lo que se viene es candela, que acá en Estados Unidos prepárense porque ahora Donald Trump va a echar a todos los inmigrantes y todas esas cosas así, mi hermano. A ver, usted tiene que entender que no tiene un Padre Celestial que se duerme. Usted no tiene un Padre Celestial que no es omnipotente. Usted tiene un Padre Celestial que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, que las nubes son el polvo de sus pies y que Él es soberano entre los pueblos de la tierra. Él sigue siendo Dios en medio de un mundo que tal vez cada vez más se hunde más en el caos. Por eso es que es tan importante. Y quiero leerles un pasaje escritural y vamos a ir avanzando porque es muy importante que en este tiempo nosotros nos exiliemos del espíritu de miedo. Dice así el libro de Job, capítulo 3, versículos 25 y 26. Porque el temor, vamos, toca a tu vecino, a ver. Porque el temor que me espantaba, y noten ustedes que Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro. Sin embargo, en un momento de su vida le abrió la puerta al miedo. Él tenía temor en un momento de su vida de perder la familia, de perder la empresa, de perder la salud. Y todo eso a lo cual él le abrió la puerta por medio del miedo, ¿qué pasó? Le sucedió. Porque miedo es fe en lo que el diablo me puede hacer. Y fe es creer que Dios me cuida de las acechanzas de Satanás. ¿Qué quiere tener usted? ¿Fe o miedo? La Biblia dice, ninguna arma forjada de las tinieblas contra ti prosperará. Ninguna. Entonces dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta qué es lo que te roba el miedo? La paz. No me aseguré. ¿Qué te roba el miedo? La seguridad en las promesas y la protección de Dios. Ni estuve reposado. ¿Qué te roba? El reposo del alma. Y dice,
No obstante, claramente tiene una consecuencia. ¿Qué le vino? Turbación. Personas que parecen un reguilete en su mente. Personas que todo el tiempo están pensando que lo peor le va a acontecer. Y no estoy hablando de que sea alguien que no conozca al Señor, porque al fin y al cabo, que una persona que no conoce al Señor tenga esta patología, hasta yo diría que es normal, porque vive bajo los regímenes del Dios de este siglo, Dios con D minúscula, haciendo alusión a Satanás. Pero una persona que vive en Cristo no tiene por qué abrirle la puerta al miedo, porque indirectamente es abrirle la puerta al espíritu de Satanás. No tienes que estar todo el tiempo pensando que lo peor te va a pasar a ti. No tienes que especular, tener la expectativa de que te vas a quedar sin trabajo, de que vas a perder la familia, de que te vas a enfermar, de que no te va a ir bien. Basta, basta. La Biblia dice, dile al justo que le irá bien. Dile al justo que le irá bien. Dile al justo que le irá bien. Si Dios es tu pastor, entonces Él, escuche, porque esto es importantísimo que lo entendamos. La Biblia no dice, el Señor es mi pastor, todo me sobrará. Nada me faltará, que son dos cosas diferentes. Vas a recibir guianza, vas a recibir alimento. Bueno, y si en algún momento te toca atravesar el valle de sombra y de muerte, su vara y su cayado te van a infundir aliento para que salgas victorioso. Él va a aderezar mesa en presencia de tus angustiadores, de los demonios que intentaron oprimirte en los momentos de oscuridad. ¿Sabes qué? Y va a ungir tu cabeza con aceite, va a hacer que tu copa esté rebosando, y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Esto es vital que lo asimilemos, que lo entendamos, porque es muy feo vivir bajo el imperio del miedo. Es totalmente horrible ser esclavo del temor. Quiero leerles otro pasaje que es de vital importancia que lo entendamos. Dice el Salmo 27, 1 al 3. David no está teniendo una situación imaginaria en su vida. En este caso, el primer versículo que le leí tiene que ver con el miedo imaginario. Lo que yo temía que me aconteciera me vino. Pero en este caso David no tenía un miedo imaginario. Literalmente estaba siendo sitiado, había una realidad. Que hay mucha gente que dice, bueno, pastor, yo no sufro del miedo imaginario, pero cada vez que se me presenta una adversidad palpable es como que mi vida se carga de estrés, de ansiedad, de temor, de miedo. Pastor, ¿por qué? Porque no has entendido que más son los que están contigo, más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Cuando los israelitas vieron al gigante Goliat, se atemorizaron y comenzaron a contemplar su grandeza. Y cuando David lo vio, David sacó la mirada del gigante Goliat y nunca le llamó gigante, porque él entendía que más gigante era el que moraba dentro de él. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Dijo, que se ha atrevido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. ¿Sabes qué? Así como Dios me dio la victoria sobre los osos, sobre los leones, también me la dará sobre este filisteo incircunciso, porque Dios lo entregará hoy en mi mano, y todo Israel y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. ¿Por qué? David, que era más valeroso que los demás. No, David tenía puesta la mirada en el Rey Dios Todopoderoso. Y cuando uno contempla la grandeza de Dios, el Goliat pasa a ser un pitufo. Pero cuando pones la mirada en el Goliat, Dios pasa a ser vulnerable en tu fe. Y David se encuentra en una situación difícil. No es un miedo imaginario, es una realidad que le toca enfrentar. ¿Y cómo la enfrentó David? Jehová, en medio de la situación difícil, lejos de amedrentarse, David dice, ¿sabes qué? Jehová es mi luz y mi salvación. Y él mismo se comienza, miren, porque eso es lo que hace la fe. La fe hace que tú te comiences a autoalimentar de su palabra.
¿Verdad? Viste que hay gente que muchas veces se pierde, salen todos corriendo cuando te viene la difícil. Sin embargo, Dios nunca sale corriendo ante la adversidad. Y Dios está buscando gente como David, que en medio de esa adversidad pueda decir, que uno pueda hablarse a sí mismo, le pueda hablar a su propia soul, alma, no sé cómo se dice en español, su propia alma, que pueda decirle, ¿sabes qué? David dijo, hey, todos están saliendo corriendo, pero yo no, yo no, pero no porque no porque sea mejor que los demás, no, es que Jehová es mi luz y es mi salvación. Y si Jehová es mi luz y mi salvación, a ver, me tengo que hacer una pregunta: ¿de quién temeré? Jehová no solamente es mi luz y es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y hace otra pregunta: ¿de quién he de atemorizarme? ¿Sabes qué? Te voy a contar algo. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿sabes qué pasó? Ellos tropezaron y cayeron. ¿Sabes qué? Tengo más cosas que decirte. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa es la fe. La fe te hace tener una convicción, una seguridad de que Dios no abandona a sus hijos en los momentos de turbulencia, de adversidad. La fe hace que tú, a pesar de que la tormenta sea fuerte, puedas descansar en la popa del barco. Pero no porque tú eres muy fuerte, sino porque la fe en Cristo es inquebrantable. No hay nada más hermoso que poder descansar aún en medio de la tempestad. Mientras muchos gritan y se desesperan: Señor, ¿no ves que perecemos? ¿No ves que vamos a morir? ¿Por qué están así de amedrentados, hombres de poca fe? ¿No se dan cuenta que aún yo tengo poder sobre la naturaleza? Mar calla, viento enmudece. Y se hizo una gran bonanza. Y los discípulos miraron eso y se preguntaron: Who is this? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es Cristo, Dios hecho hombre. No es una religión, no es Mahoma, no es un rabino, no es el Papa, no es un pastor, es Cristo, es Emanuel, es Dios con nosotros. No es una religión, no es una religión, es el Señor, es el Rey, es el Dios soberano. Él es el que tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nada ni nadie podrá vencerlo nunca. Ese es el Rey soberano. Así que hay que vencer el miedo imaginario, cerrándole la puerta a aquello que al parecer me puede acontecer. ¿Qué haces sufriendo por algo que ni siquiera sabes que te puede ocurrir? Y después, ¿qué haces atemorizándote? No, pastor, pero lo mío es real. Yo no soy una persona loca. No, lo mío es algo palpable. Aún si fuese palpable, si Cristo está contigo en la barca, no tienes por qué temer. Porque al parecer, tus ojos están viendo que Él está durmiendo, pero no se duerme el que te guarda. No se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que te guarda. Ayúdame, Aimé, con esto. Voy a ir terminando. Quiero compartir con ustedes otro versículo. No solamente el miedo nos llena el alma de ansiedad, de turbación. El miedo nos hace perder el verdadero amor del Señor. ¿Cuántos creen que Dios les ama? A ver. Y si Dios te ama, ¿qué te hace pensar que Él va a permitir que tú seas probado más de lo que puedes soportar? ¿Qué te hace pensar?
Escuche, yo soy un simple mortal imperfecto, pero mi amor por mis hijas es perfecto. Si tengo que dar mi vida por mis hijas, claramente la daría. Todos los días me levanto para que mis hijas, cuando lleguen a casa después de estudiar, tengan un plato de comida en la mesa. Mis hijas no se levantan toda la mañana con ansiedad diciendo, ay, ¿tendremos para comer hoy? No, ellas saben en primera instancia que Dios es el Señor de nuestra casa y que papi y mami son los que se tienen que encargar de que yo como hija tenga que comer y que beber. Ellas no se preocupan por eso. Yo a veces me pregunto y digo, bueno, yo soy un simple mortal imperfecto, tengo 10.000 errores. Y entonces ahí comprendí un versículo que dice, si nosotros siendo malos sabemos darle buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no le dará buenas cosas y su Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Si nosotros siendo humanos damos la vida por nuestros hijos y a pesar de sus imperfecciones, de sus errores, no somos rencorosos, acérrimos de nuestros hijos por causa de sus dificultades y errores, ¿cuánto más Dios? Que Él sí es bueno. Él sí es bueno. ¿Qué te hace pensar que Dios ha perdido el control de tu situación? A ver tú, que tal vez en algún momento le serviste al Señor, tal vez después le abriste la puerta a un pecado y ese pecado te llevó lejos del Señor y tal vez ahora el diablo te dice ni se te ocurra volver porque ya el Señor no va a cumplir lo que dijo que va a hacer con tu vida. ¿Sabes por qué? Porque pecaste, hipócrita, que vas a volver ahora después que hiciste pasar vergüenza al Evangelio. A esa gente que tal vez un día le sirvió al Señor y ahora siente pena, siente miedo de volver, te tengo buenas noticias. ¿Sabes qué? Acá nadie puede levantar la mano y decir yo he llevado una vida con Cristo 100% perfecta. No. Todos en algún momento nos desviamos, en algún momento cometimos errores, en algún momento pecamos. ¿Sabes qué? Con la diferencia que tenemos abogado. Hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Así que el diablo no ponga en tu mente que ya Dios no va a cumplir tu propósito, porque así fue lo que Satanás intentó poner en la mente de Pedro. En un momento determinado, Pedro niega a Jesús y se vuelve a su vieja vida, a ser un pescador, como diciendo ya el Señor no cumplirá lo que Él dijo que iba a hacer conmigo. Y en un momento determinado, lejos de que Pedro venga a Cristo, Cristo decide ir a donde está Pedro. Pero no llega con el dedo índice diciéndole, ¡hey, pedazo de negador! Antes de extender su dedo índice, Jesús se puso a preparar un desayuno, un pescadito, imagínense, a la orilla de la playa ahí. Un pescadito, lo estaba asando y de repente Jesús lo llama. Pedro no sabe que es el Señor, porque claramente se había alejado tanto que ya le había perdido el discernimiento a la voz del Señor. Pero había uno que dormía en el pecho del Señor y que conocía profundamente la voz del Señor, y era Juan. Y le dice, me parece que el que te está hablando, el que te está llamando, es Cristo. Y en ese momento Pedro se da cuenta que está desnudo, se tira al agua y va. Y lejos de Jesús decirle, he venido para decirte que ya Dios me había revelado que tú me ibas a negar 3 veces. Y ¿sabes qué? Hay una asignación que te es cortada. ¿Sabes qué? Dios no va a cumplir lo que dijo que va a hacer contigo. Pedazo de hipócrita. ¿Tú te piensas que yo no te escuché en el patio cuando tú no solamente me negaste, comenzaste a maldecir? Hipócrita, y tanto que levantabas la mano en la sinagoga. 4 meses de disciplina. Eso déjeselo para los dogmas humanos, terrícolas, mundanos. Jesús lo miró y le dijo, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. For second time, Jesus le dice a Pedro, ask Peter,
Are you sure? Do you love me? Do you love me? Yes, Lord, I love you. Third time. Jesus asked the same question. Are you sure that you love me? And Peter said, you know everything. You know that I love you. En las tres oportunidades, Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Aunque me negaste, aunque maldijiste, mi propósito contigo sigue en pie. 3 veces me negaste, 3 veces te restauro. Si fuera por perfección, yo sería el último que podría tener el privilegio de estar delante de ustedes. He cometido errores. Le he fallado al Señor. He pecado. A mí me gustaría ponerme en una especie de superhombre y decirles, ustedes ven este manto, es insuperable. Este manto es que hay que ser muy torpe para pecar siendo argentino. Dios ha sido bueno. Y yo puedo decir las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Dios no se puede negar a sí mismo. Ahora bien, entonces, pastor, ¿se puede pecar deliberadamente? Total, Dios es fiel. Le estoy hablando a gente espiritual. El carnal lo va a entender así. El espiritual entiende que no somos todavía, no estamos en un cuerpo perfecto en su totalidad. Y cuando fallamos, el que es espiritual va corriendo a los pies de Jesús, se postra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar de Él el oportuno socorro y recibir de Él misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces, el amor del Señor es un amor que nos fortalece el poder y echa fuera el temor. Dice la Biblia en 1 de Juan 4:18, el amor no sufre del miedo. El amor es Dios. Cristo es el amor. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. ¿Viste cuando uno comete una falla? Escuche, ¿cuántos han fallado alguna vez siendo cristianos? Siendo cristianos, ¿cuántos han fallado? Bueno, hay varios que no levantaron la mano. Padre, todo espíritu de mentira. Todos, en algún momento, siendo cristianos, cometimos un error, fallamos. ¿Sí o no? ¿Viste que cuando uno siendo cristiano y conociendo la voluntad del Señor, lamentablemente falla en eso que ya conoce, que a Dios no le agrada? ¿Verdad que a uno le entra como un miedo de pensar que ya Dios ahora... Bueno, a ver, mis hijas, cuando cometen un error, no andan por el cuarto diciendo, ay, ahora mi papá va a dejar de ser mi papá, ahora mi papá va a dejar de ser mi papá. No andan así, porque si llegan a andar así, yo las llevo al manicomio. ¿Quién te enseñó a actuar así? Y ahí sí, mi suegra me va a conocer. ¿Se entiende? O sea, a ver, mis hijas no ponen en riesgo su identidad de hijas porque cometan errores. Siempre serán mis hijas. ¿Usted está entendiendo lo que le acabo de decir? Nunca dejarán de ser mis hijas por causa de sus errores. Y yo nunca dejaré de ser su padre por causa de sus errores. A pesar de sus errores, el plato de comida no está en juego. Yo no le voy a decir a mis hijas, ahora muéranse de hambre por haber fallado.
No. ¿Las voy a corregir? Sí. ¿Las voy a castigar? Sí, pero el castigo no está lleno de odio. No es un descargo de rencor. Es un castigo que busca su modificación de comportamiento, nada más, pero no busca su destrucción, no busca su muerte. ¿Sí o no? Es un castigo que busca corregir lo que necesita ser corregido, pero no está en juego el plato de comida. Yo no voy a hacer morir de hambre a mis hijas porque se equivocaron. No. El plato de comida no está en juego. El plato de comida está en la mesa a pesar de los errores, a pesar de las faltas, a pesar de sus equivocaciones. Papá no le quitará el plato de comida. Y si nosotros actuamos así, ¿cuánto más Dios? Por eso que en la oración del Padre Nuestro primero está el pan y después el pedir perdón por las ofensas que cometemos. Quiero continuar e invitarle a que se ponga de pie. Dice Romanos capítulo 8 versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? A ver, levánteme la mano, mirá el que tenés algo, decirle, ¿qué pinta de ser guiados por el Espíritu de Dios que tenés? Estos, a ver, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues, a ver, ayúdeme. No habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos, eso merece un aplauso hermoso. Quiero culminar con este versículo. Dice Isaías 41:10. Quiero que le tomes la mano a la persona que está al lado tuyo. Vamos, es un versículo que quiero que lo leamos todo porque es de mucha bendición. Jesús, la palabra del Señor dice así: no temas, estoy contigo. Claramente, si el Señor está contigo, ¿sabes qué? ¿Me deja contarle algo rápido en 30 segundos? Mis hijas me estaban contando una situación que estaban pasando la semana pasada en la escuela. Usted sabe cómo son los jóvenes y cómo son los teenagers. Entonces estaban ahí en una situación sabe que hay uno que siempre quiere hacer bullying, o a uno que se quiere aprovechar de otro pegándole o lo que fuese. Pero la niña más chica mía, la de 11 años, entonces me dice, papi, yo no me hago problema. Le digo, así me gusta, hija, que seas una mujer valiente. Dice, ¿tú sabes por qué yo no me hago problema? Hablábamos en inglés porque yo con ella no hablo en español. Entonces, escuche. Me mira y me dice, ¿tú sabes por qué yo no me hago problema? Le digo, yo pensaba que me iba a decir un versículo bíblico. Agarra y me mira y le digo, ¿por qué no te haces problema? Yo dije, a ver, hija, dale, sorprende a tu padre. Dice, porque cuando me quieran hacer algo a mí, yo le voy a decir, tengo un papá de 6 pies. ¿En serio? Y le dije, bien, buen sierva y fiel. O sea, mi hija dice, yo no tengo que tener temor a quien me quiera venir a pegar, porque cuando me quiera venir a pegar, yo le voy a decir, tengo un papá de 6 pies. Bueno, la diferencia de nosotros es que cuando el diablo quiera venir a hacerte bullying, a querer pegarte, decirle, yo no tengo un papá de 6 pies, yo tengo un papá que es dueño de todo el universo, que los cielos de los cielos no pueden contener su grandeza, el Dios todopoderoso, el Rey soberano, el Dios omnipotente. Alguien puede decir, ese es mi Padre Celestial. Mi Padre Celestial no mide 6, no mide 10, ni mide 20, ni mide 40 pies. Mi Padre Celestial es eterno, es glorioso, es omnipotente, es omnipresente. Alguien debe decir, ese es el Rey soberano en el cual yo he creído, en el cual estoy y en el cual caminaré. Alguien debe decir, mi Dios es todopoderoso. Oh, te damos gracias. Levante su mano y dele gracias al Señor. Vamos, eche fuera el temor, eche fuera la ansiedad, eche fuera el estrés, eche fuera. Confía.